Hola, queridos hermanos, compartiendo aquí juntos la palabra del Señor. Hermoso domingo para reencontrarnos. Y el pueblo de Dios reunidos alrededor de su palabra. El mensaje que el Señor puso en mi corazón para el día de hoy es tiempo de creer. Tiempo de creer. Al patriarca Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Y es interesante porque en el Génesis podemos ver en su vida aciertos y errores. También nos muestra en la vida de Abraham flaquezas y también nos muestra virtudes. Pero ¿qué hizo de Abraham? ¿Qué hizo en él llevar este gran título como el padre de la fe? Y quiero por eso llevarlos al libro de Génesis, al capítulo 12, los versículos 1 y 2, que nos dicen así: el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a tu familia de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Primer palabra de Dios para la vida de Abraham. Vete de tu tierra, de tus parientes, a una tierra que yo te voy a mostrar y voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham obedece. Y Abraham deja su parentela. Y la verdad que unos versículos más adelante, el versículo 4 nos dirá la edad de Abraham. 75 años, no era un pibe. Pero frente a la palabra de Dios, decide hacer un cambio. Decide caminar en el propósito de Dios para su vida. Sale de esa tierra frente a la promesa que haría de él una gran nación. Pero Abraham no tiene hijos. Pero se encamina, va camino a la promesa de la tierra y de la descendencia. Unos versículos, unos capítulos más adelante, tenemos en Génesis 15. En Génesis 15 empieza Abraham a flequear. Empieza a dudar, empieza a preguntarle, pero Dios, esta promesa de la descendencia, pero ¿cuál va a ser la descendencia que voy a tener? ¿Van a heredar los hijos de mis siervos? Y le hace esta pregunta a Dios. Él se pregunta, él se inquieta. Pero viene otra palabra del Señor para la vida de Abraham. Y encontramos entonces en los versículos de Génesis 15, 4 y 5, que Dios le dice, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo, y si puedes cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Abraham muestra su flaqueza, muestra sus dudas, pero frente a la certeza de Dios, frente a contemplar el firmamento, las estrellas y saber que Dios le dijo, así será tu descendencia, Abraham cree. No ve, pero cree. Y esa fe agrada a Dios. Vamos unos capítulos más adelante, Génesis 18. Y Génesis 18 nos cuenta cuando Abraham y su esposa Sara tienen una visitación celestial, una visitación particular. Hay 3 hombres que llegan a su tienda y por supuesto que son recibidos, son alimentados, bienvenidos. Y en un momento reciben esta palabra, Abraham recibe esta palabra mientras Sara escucha de lejos.
Entonces uno de ellos, de estos tres que habían venido de visita, esta visitación angelical, celestial que habían tenido, le dice así a Abraham: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Viene esta confirmación, pero ya no es una promesa en un tiempo desconocido. Ahora la promesa tiene tiempo. De acá a un año, Sara, Abraham estarán abrazando un hijo, tendrán un hijo. Ahora la promesa tiene tiempo de cumplimiento. Y bueno, cada uno reacciona de manera diferente. Y Sara, como estaba un poco apartada, escondida, un poco en la carpa, Sara se ríe. La palabra nos dice, era un matrimonio de ancianos. Ya Sara no tenía la edad de poder tener hijos. Pero leemos entonces en el versículo 13 y 14, entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo, no? Pensó Sara, tener un bebé. Y entonces aparece el versículo 14. Estamos leyendo Génesis 18, 14. Y yo quiero que después vayas a tu Biblia y marques este texto de Génesis 18, 14, porque nos dice la palabra: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Qué maravillosa esta pregunta. El Señor dice: ¿existe algo demasiado difícil para mí? Se lo dijo a Abraham y a Sara, lo dijo especialmente por la incredulidad de Sara. Pero es una palabra oportuna para nosotros hoy. Y el Señor hoy nos pregunta: ¿existe algo difícil para mí? Y si vamos un poquito más adelante en el Génesis, encontramos Génesis 21, 1 y 2, que nos dirá: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Llegó el tiempo, llegó el cumplimiento de la promesa. Dios dijo y Dios cumplió. Pero Dios también premió la fe de un hombre. Dios premió la fe de Abraham, que cuando no había, cuando no tenía, cuando no estaba la posibilidad, Abraham creyó. Y en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el capítulo 4, nos habla de la fe de Abraham. Y yo quiero hoy, en el título que yo le puse, que el Señor me guió, ponerle este mensaje: tiempo de creer. Quiero, a través de estos versículos de Romanos 4, recordarte lo que fue la fe de este patriarca, de este Abraham, un hombre con debilidades, un hombre con flaquezas, pero que en medio de eso decidió creer a la palabra de Dios. Y entonces nos dirá Romanos 4, el versículo 17. A eso se refiere la Escritura cuando citan lo que Dios le dijo a Abraham, ¿no? Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Dios creyó en el Dios que da vida a los muertos. Dios creyó en el Dios que pone nombre a lo que no existe,
Dios crea de la nada. Nosotros podemos ser creativos y de lo que hay hacer algo nuevo, transformarlo. Dios es el Dios que crea de la nada. Dios es el Dios que le pone nombre a lo que no existe. Nos sigue diciendo Romanos 4:18 acerca de la fe de Abraham. Cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás, ¿no? Mirando el cielo. ¿Escuchaste la palabra del versículo 18? Cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. No había motivos. Todo a su alrededor decía no. Su edad, la edad de su esposa, hablando de descendencia de millares, y no había uno. Otra versión nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él no miró la realidad, él pudo ver más lejos. Él pudo ver más lejos. Y su esperanza se fortaleció, siguió teniendo esperanza. Nos siguen diciendo, estamos leyendo esta maravilla, estas palabras preciosas que yo quiero dejártelas porque quiero que en la semana vuelvas, que vos las marques, que las releas. Romanos 4 nos habla de la fe de Abraham y nos sigue diciendo los versículos 19 y 20. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de reconocer que tenía unos 100 años y su cuerpo estaba anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Abraham no se debilitó en la fe mirando el contexto. Abraham tuvo una fe que se fortaleció hasta el fin, sin dudar, sin vacilar. Por eso es el padre de la fe. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa hoy frente a los desafíos de creer? ¿Qué nos pasa hoy frente a los desafíos de crecer en nuestra fe? Es que el enemigo siempre pone en duda la palabra de Dios. Lo hizo en el Génesis 3:1, cuando le dijo a Eva, ¿de verdad que Dios les dijo? Eva, ¿estarás segura que escuchaste bien? El enemigo lo hizo con Eva y el enemigo lo hace con nosotros ahora. El enemigo susurra, nos habla y nos miente y nos confunde y crea en nosotros incredulidad. ¿Cuál es nuestro error? Escuchamos al enemigo y dejamos que siembre la duda, dejamos que nos confunda y caemos en la incredulidad. La pregunta es, ¿a quién estás escuchando en este tiempo? La pregunta es, ¿qué estás creyendo en este tiempo? Y quiero llevarte a mirar al profeta Eliseo, porque Eliseo nos trae una lección maravillosa de fe. Y la lección maravillosa de fe que nos trae Eliseo la encontramos en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 6. El contexto es que el rey de Siria y el rey de Israel estaban en guerra. Y cuando el rey de Siria decidía hacer una estrategia, ir por un lado, el rey de Israel se anticipaba y llegaba antes, o estaba preparado. Y el rey de Siria planeaba otra estrategia y el rey de Israel la conocía y se anticipaba. Entonces el rey de Siria
se pone como loco, junta a su consejo y dice, ¿quién me está traicionando? ¿Quién le dice al rey de Israel lo que yo planeo con ustedes? Entonces hay uno que levanta la mano y dice, rey, no somos nosotros. En Israel hay un profeta, el profeta Eliseo, que cada cosa que conversamos, cada cosa que usted habla en su recámara más íntima, él se lo revela al rey de Israel. Por eso él anticipa nuestras estrategias y siempre llegamos tarde. El problema es el profeta Eliseo. Entonces el rey de Siria dice, ¿dónde está Eliseo? Porque vamos contra él. Entonces se entera que Eliseo está en la ciudad de Dotán. Para allí va entonces el ejército sirio. Va para la ciudad de Dotán. Y a la mañana sucede lo que encontramos en las palabras de 2 Reyes 6:15. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos, carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Otras traducciones de la Biblia nos dirá que este joven sirviente se llamaba Giesi. Giesi se levanta, mira y ve la ciudad rodeada del ejército de hombres armados, de caballos, de carros, y dice, ¿qué vamos a hacer? El ejército sirio viene contra nosotros, no hay escapatoria. El sirviente Giesi le teme a lo que están viendo sus ojos, porque el panorama real se muestra como aterrador. Nuestros ojos físicos muchas veces no ayudan a nuestra fe. Nuestros ojos físicos muchas veces empañan nuestra fe. Pero el profeta Eliseo, él sí que ve. Él sí que está mirando otra cosa. Y quiero que me acompañen a leer los versículos de 2 Reyes 6, 16 y 17. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Eliseo? Eliseo le dice al sirviente, no tengas miedo, no te preocupes. Hay más de nuestro lado que del lado del ejército de los sirios. ¿Qué está viendo? Si la ciudad está sitiada, si hay gente a caballo, si hay hombres armados, si hay carros, ¿dónde están los que pelean por nosotros? Seguramente pensaba el sirviente, pensaba Giesi. Pero llegamos al versículo 17. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. ¿Cómo que vea? ¿No estaba viendo? No, no estaba viendo. Así que el Señor abrió los ojos del joven. Y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carros de fuego. Una y otra vez leo este versículo y me conmuevo, porque viene la visión celestial, no es la visión de los ojos físicos, es la visión de los ojos de fe. Cuando el Señor abre los ojos, este sirviente ve otro panorama. Este sirviente ve el ejército de Dios alrededor, los carros de fuego que se desplazaron alrededor de Eliseo para protegerlo, para proteger su vida, el siervo, la ciudad de Dotán. ¿Y cómo termina la historia? La historia termina en que cae una ceguera a todo el ejército sirio. Entonces
sale Eliseo y le dice, venga muchachos, yo los voy a guiar, están desorientados, y los lleva a Samaria y se los entrega en bandeja al rey de Israel. El rey de Israel dice, ¿qué, los matamos? No, les vamos a dar de comer y van a volver a su casa. Seguramente los habrán desarmado antes, ¿no? Los desarmaron seguramente, les dieron de comer, recuperaron la vista y volvió a su casa. Y el Señor cuida la vida de sus siervos. Cuida la vida de Eliseo, cuida la vida de Giezi y cuida la vida del pueblo de Israel. Y esta lección que nos trae Eliseo es la lección que hoy quiero que nos llevemos todos. Es recuperar, mirar las realidades y mirar el contexto y mirar este tiempo, no con los ojos físicos, que empañan la fe, que nos confunden y que deja que el enemigo susurre y que nos diga, esto está complicado. Así que Dios te dijo, así que Dios te prometió, pero esto no va a andar, ¿eh? Tenemos que recuperar la visión celestial. Tenemos que recuperar la mirada de fe que estamos perdiendo. No sé hoy cuál es tu ejército acampando alrededor, trayendo temor. No sé hoy cuál es tu esterilidad como la que enfrentaban Abraham y Sara. Lo que sé es que tenemos un Dios poderoso. Lo que sé es que tenemos que recuperar la fe en el Dios todopoderoso, porque nuestro Dios poderoso, nuestro Dios todopoderoso, es el que crea de la nada. Nuestro Dios poderoso es el que sigue sanando. Nuestro Dios poderoso es el que restaura. Nuestro Dios poderoso es el que sigue proveyendo. Nuestro Dios poderoso es el que sigue dando sostén. Es nuestro ayudador. Es el que transforma y sigue transformando las vidas. Es el que hace cosas nuevas. Nuestro Dios poderoso está en el trono. Nosotros, pueblo de Dios, tenemos que recuperar la fe en el Dios Todopoderoso. Es tiempo de creer. Es tiempo de recuperar la fe perdida. Es tiempo que dejemos de confiar en nuestros ojos físicos para mirar la realidad con ojos de fe, para recuperar la visión maravillosa que viene de Dios. Marta está en el día quizás más triste de su vida. Su hermano Lázaro murió. Su amigo y Señor Jesús llegó más tarde. Y en ese intercambio de palabras que Marta dice, yo sé esto, pero está inundada por la tristeza, por el desconcierto, por la angustia. Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pueblo de Dios, el Señor nos dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo quiero ver la gloria de Dios. Es tiempo de volver a ver la gloria de Dios. Es tiempo de recuperar la fe en lo sobrenatural. Es tiempo de recuperar la fe en el obrar de Dios, soberano, maravilloso, portentoso. Yo quiero terminar orando. Yo quiero terminar orando por tu vida y por mi vida, para que nuestros ojos físicos nos dejen de limitar, para que dejemos de escuchar al enemigo que nos ha susurrado y que le hemos prestado oído. Y prestarle el oído nos ha hecho perder la fe. Prestar el oído nos ha hecho caer en incredulidad. Prestar el oído nos ha hecho desconfiar de las promesas del Señor. Si el Señor lo ha dicho, si Él te lo ha dicho, aferrate a esa palabra.
No es tiempo de dudar, es tiempo de creer, es tiempo de aferrarnos a las promesas, es tiempo de decir sí, amén, a lo que el Señor ha dicho. Es tiempo de recuperar la fe en el Dios que sigue operando milagro, que sigue operando maravillas y que lo hace en medio de su pueblo y a través de sus hijos a otros. Vamos a orar. Yo quiero orar, yo quiero que te sumes en este tiempo a orar conmigo y a decir, Padre, aquí estamos. Y como lo dijeran tus discípulos en la antigüedad, aquí estamos tus nuevos discípulos diciendo, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Hemos creído poco, hemos confiado poco. Nuestra fe ha sido amedrentada, Señor. Hemos oído al enemigo tantas veces. No, ya no, Señor. Queremos volver a confiar en ti. Queremos volver a poner nuestra fe en tu palabra, en lo que tu palabra dice sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro país, sobre este tiempo, sobre tu iglesia. Oh Señor, queremos recuperar la fe, oh Padre, aumenta nuestra fe. Queremos creer, queremos caminar hoy y mañana mirando con ojos de fe, mirando con ojos de fe nuestra vida, mirando con ojos de fe nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país, lo que vos vas a hacer, no lo que está pasando hoy, lo que vos vas a hacer. Oh Padre, que recuperemos en este nuevo tiempo nuestra mirada en ti, nuestra mirada en ti como Dios todopoderoso, como Dios hacedor de maravillas, como Dios hacedor de milagros y de señales. Oh Señor, que recuperemos la fe en ti. Ayúdanos, ayúdanos para vivir en una dimensión no natural, sino sobrenatural de fe. Ayúdanos, Padre. Gracias por lo que ya estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por la operación de tu Espíritu en medio nuestro. Y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueblo de Dios, a recuperar la fe en el Dios Todopoderoso. No vivas este tiempo solo. Estamos en una comunidad de fe. Nos necesitamos los unos a los otros. Comunícate con los pastores, con los líderes, con los grupos de oración. Estate unido en esta comunidad de fe. Fortalecidos los vínculos en este tiempo más que nunca. Y esta palabra, que venga a renovar tu vida, tu fe y tu compromiso con el Señor. El Señor te bendiga, el Señor nos bendiga y damos gracias porque es así y porque nos bendice. Te mando un fuerte abrazo.